Dicen que un solo momento puede cambiar el rumbo de toda una vida. A veces ese momento llega de forma inesperada, acompañado de humillación, silencio y miradas que se clavan como cuchillos. Para muchos, ese instante significa el final. Pero para otros, es solo el comienzo de algo mucho más grande. Aquella mañana parecía un día normal. La oficina estaba llena de conversaciones suaves, teclados sonando y el murmullo constante del trabajo cotidiano. Él llevaba años trabajando en esa empresa. Siempre llegaba temprano, siempre cumplía con sus responsabilidades y rara vez se quejaba. No era el empleado más visible ni el más ruidoso, pero todos sabían que podían confiar en él. Creía que con esfuerzo y dedicación algún día llegaría su oportunidad. Pero ese día algo era diferente. A media mañana recibió un mensaje inesperado, el jefe quería verlo en la sala de reuniones. No era algo completamente raro, pero el tono del mensaje tenía algo extraño. Aún así, tomó su cuaderno, se acomodó la camisa y caminó hacia la sala. Cuando abrió la puerta, se dio cuenta de que no era una reunión normal. Todos los compañeros estaban allí. Algunos estaban sentados, otros de pie, y el jefe estaba al frente de la mesa con una expresión dura en el rostro. El ambiente estaba cargado de tensión. El jefe comenzó a hablar con voz fría. Dijo que la empresa estaba pasando por cambios importantes. Habló de productividad, de errores, de decisiones difíciles. Durante unos segundos él pensó que era una reunión general, hasta que el jefe pronunció su nombre. De repente todas las miradas se volvieron hacia él. El jefe empezó a criticar su trabajo frente a todos. Dijo que no cumplía las expectativas, que su rendimiento no era suficiente y que la empresa necesitaba personas más capaces. Cada palabra caía como un golpe. Él intentó mantener la calma, pero podía sentir el calor en su rostro y el peso de las miradas de todos los presentes. Algunos compañeros se miraban entre ellos. Otros bajaban la mirada incómodos. Pero también hubo risas. Pequeñas risas, casi silenciosas, que dolían más que cualquier grito. Y entonces llegó la frase que cambió todo. El jefe dijo que a partir de ese momento ya no formaba parte de la empresa. Estaba despedido. No hubo advertencias previas, no hubo conversación privada, no hubo respeto. Solo una decisión anunciada frente a todos. El silencio llenó la sala durante unos segundos. Él sintió que el mundo se detenía. Había dedicado años de su vida a ese lugar y ahora todo terminaba de la forma más humillante posible. Sin decir una palabra, recogió sus cosas y salió de la sala. Caminó por el pasillo mientras todos fingían volver a su trabajo. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Cuando salió del edificio, el aire frío golpeó su rostro. Miró hacia arriba, hacia las ventanas del edificio donde había pasado tantos años de su vida. En ese momento sintió una mezcla de tristeza, rabia y vacío. Podía haber gritado, podía haber discutido, podía haber rogado por su trabajo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, tomó una decisión silenciosa. Esa noche llegó a su pequeño apartamento. El lugar estaba en silencio. Se sentó frente a la mesa con una libreta y durante horas pensó en lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo se hizo una pregunta que cambiaría todo, ¿y si ese momento no era el final? Tal vez era el comienzo. Durante los primeros meses todo fue difícil. Enviar currículums, recibir rechazos, escuchar que no tenía suficiente experiencia para ciertos puestos. Cada día parecía más complicado que el anterior. Pero algo dentro de él había cambiado. Recordaba las risas en la sala de reuniones. Recordaba la mirada fría del jefe. Y cada vez que esos recuerdos aparecían, en lugar de hundirse, se sentía más decidido. Comenzó a estudiar cosas nuevas. Pasaba noches enteras leyendo sobre negocios, marketing, inversiones y tecnología. Aprendía de errores, analizaba empresas y trataba de entender cómo funcionaba realmente el mundo empresarial. Mientras muchos dormían, él seguía trabajando. Al principio todo parecía avanzar muy lentamente. Su primer proyecto fue pequeño, casi insignificante. Un pequeño servicio para una empresa local que apenas generaba ingresos. Pero para él significaba algo más, era la prueba de que podía empezar de nuevo. Ese pequeño proyecto llevó a otro. Y luego a otro más. Con el tiempo comenzó a construir algo propio. No era una empresa gigante ni aparecía en revistas, pero crecía paso a paso.
los años pasaron. Cada fracaso le enseñaba algo nuevo. Cada cliente le daba más experiencia. Cada noche de trabajo lo acercaba un poco más a su objetivo. Mientras tanto, la empresa donde había trabajado seguía su camino sin él. Pero el mundo cambia más rápido de lo que muchas personas creen. 5 años después, su vida era completamente diferente. Su empresa ya no era pequeña. Tenía clientes importantes, un equipo sólido y una reputación que crecía cada día. Había aprendido algo fundamental: el éxito no llega de la noche a la mañana, pero la constancia puede construir cosas increíbles. Un día, mientras revisaba correos en su oficina, apareció un mensaje inesperado. El remitente era el nombre de su antiguo jefe. Durante unos segundos se quedó mirando la pantalla. Era un mensaje corto. El jefe quería reunirse con él para hablar de negocios. La ironía de la situación era casi increíble. Después de pensar un momento, aceptó la reunión. El día del encuentro llegó. El edificio donde se reunirían era grande y moderno, muy diferente al lugar donde había trabajado antes. Caminó por el vestíbulo con calma, vestido con un traje elegante y una confianza que no tenía 5 años atrás. Cuando entró en la sala de reuniones, vio al hombre que había cambiado el rumbo de su vida. Su antiguo jefe parecía diferente. Más cansado, más preocupado. Las canas habían comenzado a aparecer en su cabello y su expresión ya no era la de alguien que controlaba todo. Se sentaron frente a frente. La conversación comenzó con formalidades, pero pronto el tema principal salió a la luz. La empresa del jefe estaba pasando por dificultades financieras. Competidores más innovadores habían tomado parte del mercado y las decisiones equivocadas habían debilitado la compañía. El jefe necesitaba un socio fuerte o un comprador. Y la empresa que él había construido era una de las pocas capaces de hacerlo. Durante unos segundos hubo silencio en la sala. 5 años atrás, él había estado de pie frente a ese mismo hombre escuchando cómo lo despedían frente a todos. Ahora la situación era completamente diferente. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía rabia. Ya no sentía necesidad de vengarse con palabras o humillaciones. El tiempo le había enseñado que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la evolución. Después de revisar los documentos y analizar los números, tomó una decisión. Su empresa compraría la compañía de su antiguo jefe. Cuando firmaron los papeles, el silencio en la sala fue profundo. No hubo discursos largos ni momentos dramáticos. Solo el sonido de una pluma firmando un documento que simbolizaba años de esfuerzo. En ese momento comprendió algo importante. La vida tiene una forma curiosa de cerrar los círculos. Aquella humillación que parecía el final había sido, en realidad, el punto de partida. Cuando salió del edificio ese día, miró el cielo de la ciudad y recordó al hombre que había salido de una oficina 5 años atrás con una caja en las manos y el orgullo herido. Si pudiera hablar con esa versión de sí mismo, le diría algo muy simple. A veces el momento más doloroso de tu vida es también el momento que te empuja a convertirte en alguien más fuerte. Porque el éxito más poderoso no es el que se grita. Es el que llega en silencio, después de años de trabajo, paciencia y determinación.